Y ya estamos en comunicación con el gobernador recientemente elegido de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela. Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bien, bueno, el resultado, no sé si mejor de lo esperado, pero contundente. ¿Estás satisfecho? Y satisfecho el 52% de la población por manifestarse a favor nuestro. O sea, para Ujú. nosotros es altamente positiva. Bueno, máxima que teníamos expectativa, obviamente, fue una campaña tranquila, digamos, pero se suponía con dos candidatos fuertes, fuertemente apoyados por sus referentes nacionales. Y, y nosotros tenemos expectativa de ganar, sí, pero por un margen un poco más reducido, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Y qué pensás? Yo no sé si has tenido tiempo de analizarlo, que pesa en el voto de los riojanos, que los llevaron aún en esta situación de alta inflación y qué sé yo, a elegirte, a elegir oficialismo. Creo que mucho en la gestión local, y la gestión local que está sustentada también por un fuerte apoyo de la nación, te lo digo claramente. El tema de la inflación es importante, pero también el tema, digamos, el debate permanente con respecto al tema de la inflación y el incremento constante, digamos, de los salarios, también hace que se atenúe un poco la cosa, ¿no? Me parece que la inflación es que existe, es fuerte, pero también es mucho más potenciado por algunos medios en términos deliberado, eh, para mostrar, digamos, un país que no es tal. Tenemos el problema de la inflación, porque el crecimiento de las provincias ha sido significativo en materia de obra, de servicio, en calidad de servicio, en infraestructura. Por lo tanto, eso también la gente, por lo menos en el caso nuestro, creo que lo valoró y determinó que pudiéramos continuar con nuestro gobierno. Ujú. También votaron para hacer una reforma constitucional, Ricardo. Sí, exactamente. Y se ganó ampliamente. Y contame, ¿cuáles son los principales ítems de esa reforma? Los ítems de reforma son básicamente el otorgamiento de derechos a la ciudadanía, a la conectividad, el derecho a la energía y el derecho al agua potable. Es un derecho que va a estar consagrado en la Constitución, es decir, van a ser servicios esenciales, al igual que la salud, la educación, la seguridad y la justicia. Por un lado eso, por otro lado también se va a discutir la renta básica universal, la constitución de la renta básica universal, donde ninguna familia puede estar por debajo de determinado monto que está vinculado a la canasta básica, es decir, eso lo determina, por supuesto, si se sanciona la Constitución, eso lo determinan las leyes, quiénes son los destinatarios, digamos, de esta renta básica. Por otro lado, también tenemos el rango constitucional de la paridad, que va a permitir que en la provincia de La Rioja, en todos los estamentos, se aplique la ley de paridad. Por otro lado, también, lo más importante, creo yo, lo más significativamente importante, el tema de la periodicidad de las tres funciones del Estado, o de los tres poderes del Estado: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, al efecto, digamos, de que los tres poderes tengan condiciones similares para ejercer su responsabilidad, otorgado por la gente en los dos primeros casos y otorgado por quienes son los representantes del pueblo en el tercer caso. Eso, digamos, lo que creemos nosotros que es una cosa muy importante, que se pueda debatir. No somos dueños de la verdad absoluta, tampoco pretendemos serlo, simplemente son temas que nos interesa que se debatan libremente y que se puedan establecer, digamos, las condiciones dentro de la Constitución para que tengan ese rango constitucional, que no pueda ser modificada si es que no se modifica la Constitución, ¿no? ¿Me aclarás un poquito más en qué cambia en el tema judicial esto si sale? La periodicidad de los jueces. La periodicidad, es decir, no son in Exacto. eternum a partir de ahora, si Claro, sale eso. Ok. claro. Y también que se debata la posibilidad de analizar, digamos, su sentencia cuando se afecten derechos públicos o cuando se sospeche públicamente que la sentencia, digamos, tienden a defender determinados intereses Ujú. explícitamente definidos en contra de los intereses populares. Son temas, digamos, que están planteados con grandes títulos
que hay que debatirlo, que hay que discutirlo para hacer lo más correcto posible el tema de la reforma. Y un tema más, el tema de otro capítulo más que la gobernanza, es decir, discutir cuál es el rol de los medios en el sistema democrático, sin afectar la libertad de expresión, sin afectar la libre expresión y la libertad de prensa, pero también decir, bueno, cuáles son los límites que como medios tenemos. Entonces, no a la falsedad, no a la mentira, no al invento de cosas, sí a la información, a la preservación de la fuente, pero queremos, digamos, que sepamos que tienen que existir límites, cuáles son los límites que tenemos que debatir con la misma prensa, que lo tenemos que establecer previamente. Porque vos ves los medios más llamados nacionales, medios capitalinos, que muchas veces exceden en el tratamiento y en la forma de tratar a las autoridades constituidas legítimamente a través del voto popular. Entonces yo creo que por lo menos tenemos que discutirlo. Y por ejemplo, yo no sé si vos tenés algo concreto en mente, como quién decidiría, por ejemplo, cuando algo puede ser malintencionado o mentira o lo que sea, porque tiene un cierto grado de subjetividad o tiene mucha subjetividad, ¿va? No, establecer los límites, ¿cuáles son los límites? Creo yo. Los límites son la ofensa, el agravio, el involucrarse en temas muy personales. Te vuelvo a reiterar, digamos, no quiero discutirlo acá públicamente, me gustaría alguna vez, digamos, en mayor profundidad poderlo charlar con más elementos a la mano, que lo tenemos, el tema de la fact news, el tema de... Son cosas que, la noticia falsa, son cosas que afectan, que no afectan al político, afectan a la familia de los políticos. Entonces, que te asocien, digamos, con relaciones que no corresponden dentro de la faz privada, que acá vino el avión de la aerolínea argentina trayendo los recursos que normalmente traen todos los meses para el pago de los salarios o de las remesas que le corresponden a la provincia. Sin embargo, dice, yo voy a plata para la campaña, pasaron imágenes, fotos, 48 horas antes Así es. del escrutinio. Es decir, ese tipo de cosas, o que te inventan cosas, después vos no tenés margen ni posibilidades de aclarar ante la sociedad, y también queda como una cuestión que se naturaliza, digamos, que te traten de cualquier manera y que te falta el respeto de una manera, digamos, injustificada y que no corresponde. Porque la crítica la aceptamos, la crítica por más dura que sea, nosotros la aceptamos y a nosotros nos conviene para corregir en caso de que sea una crítica constructiva, que sean críticos con nosotros con respecto a nuestros errores, a la forma de gobernar, que nos permite corregir esa imperfección, esos errores. Pero cuando la crítica es despiadada, es constante, sistemática, simplemente para debilitar un gobierno, simplemente para socavar los cimientos del sistema democrático, como es el orden nacional, y naturalmente eso te genera una cierta preocupación de decir cuál es el rol que tienen los medios de comunicación en este sistema. A mí me ocurrió, hace poco estuve en La Rioja y te entrevisté, y cuando ya me estaba yendo en el micro para tomar el avión, escuché una AM muy potente que hay allá, muy parecida a, no sé, a Radio Rivadavia, algunas radios de acá, el mismo estilo, y lo escuchaba que los tipos te insultaban todo el tiempo y hablaban sobre lo que vos habías dicho en el reportaje, que yo lo recordaba perfectamente porque había pasado unas horas antes, y era todo mentira. Era todo inventado. O sea, no tenía nada que ver con el recorrido que había tenido el reportaje. Es decir, había alguien ahí que habían puesto para insultar y para inventar cosas. Y me quedé realmente asombrado. Me asombró. Sí, yo creo en la libertad de prensa, creo en la libertad de expresión, apoyamos fuertemente eso. También creemos en el derecho a réplica, cosa que no lo tenemos. El derecho a réplica, claro. En esos medios no lo tenés como para eso enmascarar también a la gente que inventa las cosas, poder aclarar ante los mismos que lanzan las versiones para que no queden dudas. Entonces, cuesta, porque se afecta mucho, en todos sentidos se afecta mucho, no solamente la faz política, la faz, la credibilidad de la gente, sino también se afecta a la familia. Y muchas veces, también la familia, corre sangre por su vena, por lo tanto,
la familia, los hijos que por ahí no tienen nada que ver, o los parientes que no tienen nada que ver con uno o con la política, también le duele, digamos, y pueden reaccionar. Y eso te puede generar algún tipo de problema. Entonces lo que nosotros estamos planteando también en comunidades como la nuestra, por lo menos la comunidad como la nuestra, pero creo que de otra manera se tiene que trasladar a nivel nacional, donde se pueda debatir y discutir este tipo de cuestión, ¿no? ¿Cuál es el rol de la prensa y hasta dónde? ¿Cuáles son los límites que tiene la prensa? Usted ve que por ahí canales de televisión que tienen expresiones hasta descalificadoras, jocosas, se burlan, se tratan de una manera que no corresponde a un presidente, una vicepresidenta, etcétera, etcétera. Y en el caso de la justicia, bueno, vos ves lo escandaloso que se supo estos días con respecto al tema de la colaboradora de Nisman. Ajá. Lo que De pasó, Milman, digamos, sí. el tema. ¿Cómo se llama? La colaboradora de Milman, del diputado Milman, sí. Milman, exactamente. Donde se le ha borrado un experto, le borró el contenido y la chica denuncia eso. Y vos fíjate que la situación de Cristina, una vicepresidenta, que fue un intento de magnicidio, que se lo vio en todo el mundo, etcétera, etcétera, no se lo investiga y se sigue diciendo que al juez, ya se me confunden los nombres, Nisman, lo mataron. Todo ese tipo de cosas, digamos, lo que tenemos que debatir y discutir. No se puede ser deliberadamente e intencionadamente destructor de un sistema democrático, ¿no? Porque esto es lo que te destruye el sistema más que a la persona o al dirigente político o al partido político. Vos lo que querés es que se discuta, que lo discutan todos los partidos, que se sienten y que discutan, bueno, ¿qué hacemos con esto? Exactamente. Ahora, cuando uno sigue todo lo que vos decís, no solo lo de los medios, hablás de derechos como el derecho a la conectividad, hablás de periodos para los jueces. Hoy en una Argentina muy conservadora suena a revolucionario, a disruptivo, a distinto. Sin embargo, te lo votaron en La Rioja. Claro, pero lo transformemos en esas palabras. Revolucionario significa cambio. Y es importante cambio, exactamente. Lo que se discutió hace 2 siglos. Discutámoslo, lo que se discutió hace casi 2 siglos. Porque no se puede discutir para innovar o para modernizar nuestra Constitución con respecto a temas que son de interés público. Entonces vos lo ves a Lula que le dice a Google que cuando está la fake news, que no le den publicidad, que no lo reiteren, que no permita, que se tiene que bloquear. Claro, en caso que no lo hagan, van a tener una multa de $200.000 por hora. Entonces no somos nosotros únicamente, pero creo que en todos los países se está discutiendo cuál es el rol de la prensa. Sin atacar, te vuelvo a reiterar, la libertad de expresión y la libertad de prensa, que eso para mí es sagrado. No, además no se trata de un decreto. Vos le preguntaste a la población si quiere que los legisladores lo discutan. Exactamente, sí. Exacto, ¿no? Ahora, vos sabés que ayer fuiste muy maltratado en la televisión nacional por estos temas. No tuve tiempo de verlo, pero contame. No, eso, te dedicaron largos editoriales a que vos te atreves a poner en discusión el rol de la prensa y si tiene que tener algún tipo de límites, es decir, si, por ejemplo, si puede haber fake news o no, que me parece que es algo que debería ser razonable ponerlo en tela de juicio porque está poniendo en peligro las democracias en todo el mundo. La fake news. Exactamente. Bueno, yo creo que puedo más o menos imaginar quiénes son los que se ponen en contra, pero bueno, yo creo que son los temas, digamos, que tenemos que debatir y discutirlos. Te voy a reiterar lo que dije al comienzo. No me creo dueño de la verdad absoluta, pero sí me creo que tengo por lo menos una posición política con respecto a determinados temas que sería bueno que lo podamos discutir o debatir. Lo mismo que hay un esquema conservador con respecto a la periodicidad de los jueces. Bueno, pero ¿por qué los jueces pueden ser dueños de tu libertad o de tu patrimonio? Pueden decidir sobre tu libertad y sobre tu patrimonio, y a ellos no se los puede tocar, digamos. Entonces, además, son un poder del Estado, que como tal, la gente tiene que saber quiénes son, qué es lo que tienen, dónde viven, conocer sus caras,
y también tener la oportunidad de decir las cosas cuando así lo crean conveniente, Claro. manifestarse otra vez. Entonces decimos, bueno, que un juez pueda durar 4 años y que pueda ser evaluado por una comisión, digamos, que esté absolutamente e inobjetablemente garantía, digamos, de la imparcialidad del juzgamiento que va a tener sobre la conducta de un juez. Puede ser con la Cámara de Diputados, puede ser con un cuerpo de especialistas o de gente notables que pertenezcan a distintos sectores de la sociedad. Hay varias alternativas, pero queremos que un juez no se lo elija con el voto popular, pero sí lo elijan los representantes, digamos, de ese voto popular, y que tengan, digamos, la posibilidad, sin la necesidad del juicio político, de evaluar la conducta y la calidad, digamos, que tiene para administrar justicia. Porque también la justicia tardía, lo que significa el tema de la mora en la justicia, también se genera injusticia. Claro. O fíjate, el Comodoro Pi en este momento, con respecto a la situación de la deuda contraída por Macri, el tema de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, está todo cajoneado, no avanza. Sí. No avanza lo de anteayer de esta chica que ha declarado que le han borrado el contenido, los medios hegemónicos no le dan la trascendencia, es más, lo están ridiculizando, están queriendo hablar de que es una opereta política que interviene en la política para ensuciar, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas se tiene que dilucidar, digamos, como corresponde, y los jueces tienen que estar a la altura de las circunstancias, cosa que Comodoro Pi no da garantía al conjunto del pueblo argentino, digamos, de que van a ser imparciales, porque las cosas que suceden, este tipo de cosas suceden en capital, pero tienen repercusión en toda la República Argentina, claro. Y sin embargo, quienes administran la justicia son la justicia que capitalina. No sé si está claro. Pero bueno, el problema de dólares que tenemos, que está generando inflación, vos sabés que buena parte de esos dólares se fueron por jueces que le dieron las importaciones por fallos de ellos a empresas que fueron a la justicia a pedirlas. Y ellos decidieron algunas importaciones que además eran ridículas por miles de millones de dólares. Por eso te digo, todas esas cosas, digamos, creo que tiene que haber un cuerpo que no necesite mayoría especial, ni mucho menos, sino que tenga la posibilidad de poder hacer una evaluación objetiva sobre la conducta de un juez, o sobre la decisión o sobre el contenido de una sentencia de un juez, que puede afectar los intereses de la comunidad. Entonces yo creo que bueno, reitero lo que dijo, y siempre lo digo, no me creo de la razón, pero sí me creo con todo el derecho de plantear una propuesta, de proponer algo que permita por lo menos que se pueda debatir y discutir, y en este caso, en nuestra provincia, que pueda estar incluido y que tenga rango constitucional. No, repito que se están poniendo nerviosos, no por una decisión, no por un decreto, sino por algo que el pueblo decidió que se discuta simplemente. Que se discuta. Ayer también había alguna cuestión porque vos hiciste una mención respecto a medios que reciben pauta. Parece que fue un poco sacado de contexto, que se lo dijiste al presidente de la Nación. ¿Qué fue en realidad el comentario que hiciste? No hablé de la pauta. No hablé de la pauta. Creo que no hablé de la pauta, no recuerdo bien. Pero no hablé de la pauta. Yo lo que sí dije es que como muchos medios se dicen independientes, cuando en realidad sus salarios dependen de la pauta del Estado. Puede ser que eso hayan interpretado o que hayan querido debatir. Porque yo conozco cuánto se le pagan a algunos medios nacionales, puedo reiterar, más llamados nacionales, que tienen 300 licencias, por ejemplo, y se le pagan fortunas, fortunas que pagamos todos los argentinos para que tenga una línea orientada, justamente socavar los cimientos del sistema. Entonces yo creo que el sistema no puede alimentar ese tipo de cosas, pero hay que discutirla, como así también que no se puede tener, concentrar, la hegemonía de la información tampoco. Entonces tenemos que discutir una ley de medios, no digo que no pueda ser perfectible, pero creo que tenemos que debatir y discutir con mucha altura, sin ningún tipo de animosidad, pero sí tratando de equilibrar lo que es el sistema informativo de nuestro país. Te cambio un poquito de tema. ¿Qué pensás del resultado que sacó Menem, el candidato de Milei? Bueno,
Yo creo que acá en los cálculos de ellos estaba otro resultado. Por eso. En la difusión que se le dio a nivel nacional también pensábamos que podía ser otro resultado. Inclusive se hablaba de que estaban discutiendo o peleando el segundo lugar conjunto con el Por el Cambio. Y la verdad que tuvo una performance, no sé, creo que sacó 13 puntos, no sé cómo terminó el escrutinio, pero creo que sacó 13 puntos. Vino 2 veces, vino Milei acá con una estadía muy pequeña en nuestra provincia, pero con una presencia física para tratar de generar algún tipo de expectativa mayor. Pero yo creo que Milei, digamos, es un hombre que no proviene de la política, todos sabemos, pero también es un hombre que no proviene de una propuesta clara, concreta y contundente que fue manifestada a lo largo y ancho del país. Proviene de un armado mediático y de una instalación mediática de un candidato que tiene cosas distintas a las que estamos acostumbrados a escuchar, pero muchas de ellas son desopilantes, muchas de ellas son cosas absolutamente impracticables e imposibles que se puedan aplicar en un sistema como el nuestro. Son, por ahí rosa lo autoritario, rosa lo que nosotros hemos decidido como sociedad, digamos, no vuelve nunca más, ¿no? Uh-huh. Pero por eso digo yo que creo que es un invento que los medios inventaron, algunos medios lo inventaron, lo siguen queriendo sostener a toda costa, porque si un par de semanas no están los medios, te puedo asegurar que cae estrepitosamente. Y por último, ¿cómo estás viendo el tema nacional? ¿Qué es lo que pensás vos? ¿Tiene que haber un candidato de consenso? ¿Tiene que haber una PASO? ¿Qué estás viendo? No hay que discutirlo, eso hay que conversarlo como corresponde, conversarlo entre nosotros, tenemos que plantear por sobre todas las cosas, a mi juicio, la unidad tiene que ser inquebrantable, y después debatir sobre ese parámetro de la unidad, qué es lo más conveniente. Si un diputado, una compañera, un compañero que surja del consenso, o una compañera, un compañero que surja de unas pasos. Tenemos que evaluarlo y analizarlo profundamente y consensudamente. Y yo estimo que en el Congreso puede darse, digamos que previo a lo del Congreso, que pueda darse una conversación racional, responsable, adulta, con mucha madurez y dejando de lado nuestro propio ego, a los efectos de poder garantizar mínimamente una propuesta que sea apetecible por la sociedad, que la sociedad lo vea con cariño, que vea que se siente interpretada y contenida en ese programa, en esa propuesta, y por último también que volvamos nosotros a recuperar la capacidad de enamorar a nuestro pueblo. Uh-huh. Vos te ha ido bien en tu gestión, me has comentado más de una vez que ha tenido mucha obra pública, además de lo que puedas haber hecho vos por tus ministros, es decir, no te jugaron en contra. ¿Pensás que si te ocurre estar con un gobierno de Juntos por el Cambio o de Milei te generaría problemas en La Rioja? De hecho, sí, por supuesto que sí, porque tiene un concepto diferente. Ellos el federalismo no lo entienden, plantean claramente la inviabilidad de las provincias. Es decir, dicen que las provincias son inviables y que la nación no puede. Cuando dicen la nación se están refiriendo a Capital Federal, no se están refiriendo a la República Argentina, se refieren a Capital Federal. El Capital Federal tiene el derecho a tener absolutamente todo, dijera por ahí algún legislador o algún dirigente luce el hecho, cuando en realidad tenemos que distribuir de una forma mucho más equitativa para achicar la asimetría y para plantear un crecimiento armónico de la Argentina a partir de un crecimiento y un desarrollo de las 23 provincias argentinas. Puede ser que la obra del Bajo, pongámoslo el otro día, ayer lo decía el presidente, va a ser una obra cuyo monto es inferior a lo que fue la obra del Bajo allá en Capital Federal, y dándole agua a 400.000 chaqueños, y sin embargo se priorizó eso antes que lo otro, digamos. Y hoy es cuestión de prioridades para el desarrollo y las oportunidades que tienen que tener nuestros pueblos, nuestras comunidades, de poder tener lo mínimo indispensable no solamente para vivir, sino también para crecer y desarrollarnos. Entonces esa mirada federal no está garantizada por quienes sostienen esa propuesta. La propuesta de, Milei, por supuesto, Milei, ya te digo que no, pero también Juntos por el Cambio
salvo algún compañero que tenga una mirada diferente o algún político que tenga una mirada diferente, el porteño tiene una mirada no mala, sino lo que tiene, lo que naturalizaron ya. Por su mirada no suele superar los límites, como quien dice, de la General Paz, o puede alcanzar muchas veces un pedacito del conurbano bonaerense. Entonces la idea, digamos, es tratar de tener una política verdaderamente federal, donde se debatan, donde el debate esté en las 23 provincias argentinas representadas, lo mismo que la Administración de Justicia. Nosotros tenemos también la constitución de la Suprema Corte de Justicia federal que pueda, digamos, tener una mirada que contemple los intereses de las 23 provincias y no los intereses de un grupo reducido de ciudadanos que reúnen, digamos, o que concentren el mayor poder económico y comunicación en el país y trabajen en función de sus intereses. Entonces lo que estamos procurando, digamos, es tratar de ir modificando. Te reitero, por cuarta vez, no pretendemos tener la razón absoluta, ni creemos que tenemos la razón absoluta. La verdad absoluta tampoco. Lo que sí creemos que son temas que hay que debatirlo, discutirlo, ponerlo sobre el tapete, visibilizarlo y que la gente lo pueda analizar tranquilamente, racionalmente y desapasionadamente. Pero es que se ha vuelto tan conservador el país que lo que yo te decía hoy es que tus palabras, que simplemente surge del voto del pueblo y que es nada más que para que lo debatan los legisladores, suena disruptivo en un país en donde parece que todo es igual. La última, ¿por qué no hay un gobernador exitoso entre los candidatos a presidente del Frente de Todos hoy? Porque para ser candidato, a mí me parece tener que estar permanentemente en los medios, instalado en estos medios que yo digo mal llamados nacionales, medios capitalinos que tienen una repercusión y una amplificación en toda la República Argentina. Entonces, digamos, si no estás presente ahí, no tomas cuerpo, y al no manifestar tu voluntad política de querer ser candidato a presidente, o de ser presidente, o de manejar a la Argentina, naturalmente la gente no se fija. Si no hay una manifestación de nuestros candidatos, es decir, claramente, yo quiero ser candidato a presidente y me pongo en el centro de la escena, planteando cuáles son los temas que nos interesa debatir y discutir y cuál es el programa que queremos instrumentar una vez llegado al poder, y va a ser muy difícil que tengamos cuerpo de candidato a presidente. Nosotros, muchos gobernadores, están en condiciones, perfectamente en condiciones de ser candidato a presidente, pero claro, la sociedad no los conoce, salvo la sociedad local, no los conoce. Por lo tanto, te cuesta formar un candidato a presidente que tenga conocimiento de toda la sociedad o la gran mayoría de la sociedad argentina de cómo piensa, cuáles son sus propuestas, cuál es su programa, qué hizo en su provincia, que lo pueda tener como base o como antecedente. No se conoce, entonces es muy difícil que alguien vote u opine sobre lo que no conoce. Digo porque vamos a ir a una elección con algún miembro de un poder ejecutivo al que le ha ido mal, los resultados hoy generan insatisfacción en la población, cuando podemos tener candidatos a con los que la población está conforme, ¿se entiende, no? ¿A dónde voy? Yo lo dije la vez pasada, que hay muchos compañeras y compañeros del Movimiento Nacional Justicialista o del Frente de Todos, algunos de ellos integran el gobierno nacional, que conocen la República Argentina, conocen los problemas que tenemos comunes en las provincias del norte, por ejemplo, los problemas comunes que tiene la Patagonia, los problemas comunes que tiene el oriente o el occidente de nuestro país, como para poder armar un programa que contemple los intereses de todas las provincias. En materia de obra y de servicio, donde podemos desarrollar lo que otrora fue un plan quinquenal, donde digamos nosotros en 5 años tenemos que desarrollar esto. Para esto necesitamos tantos recursos, y estas son las fuentes de financiamiento para alcanzar estos objetivos. Pero todavía no nos hemos puesto, digamos, a discutir un programa de gobierno, donde la gente se sienta contenida, interpretada, que la gente sienta que crece por las políticas públicas que se aplican, que permiten ese crecimiento y ese desarrollo, y no por, como muchas veces que nos creemos, que cuando somos exitosos es por nosotros mismos, y cuando fracasamos es porque alguien más tiene la culpa, y en este caso el Estado. Entonces lo que tenemos que buscar la forma, digamos, de que nuestro programa sea un programa que, como te dije recién, vuelva a enamorar a nuestra gente. Ricardo Quintela, gobernador electo de La Rioja, muchas gracias por la comunicación, Ricardo, felicitaciones y un abrazo a todos los riojanos que sabes que quiero mucho.